106.5. 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Oso. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. Entonces, señores, buenos días en este viernes 24 de julio a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, y la de los canales, el Canal 29 de Teleuniverso y el Canal 24. Estos dos últimos están con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Ahora, simultáneamente, por todas las frecuencias de Sol y por Telefuturo, Canal 23. Entonces, estos son los temas que tratamos en el día de hoy. Nos referimos a los 3 nuevos designados, a Chu Vázquez, a Kimberly Tavera y a Darío Castillo. También nos referimos a algunos perjuicios económicos innecesarios por medidas contra la pandemia. También Chile permitirá retiro de 10% de los ahorros de las pensiones en 2 partidas. Vamos a hablar de lo que ya es una modificación constitucional incluso en Chile. Entonces, con Magín Díaz concluye, digamos, en impuestos internos, ojalá que no concluya, ojalá que continúe, pues una era de sustanciales mejoras en las recaudaciones y de fortaleza en la imagen de la Dirección General de Impuestos Internos. Y finalmente hablamos un poco de la facilidad de liquidez rápida, de la que sé que Eury Cabral va a hablar también un poquito más ampliamente. Y entonces anunciar que el tema de la esperilla y lo que está ocurriendo alrededor del Parque Iberoamericano, nosotros continuamos en el día de hoy pues desarrollando este tema. Sé que más adelante en el comentario de María Elena hay algunas informaciones importantes y probablemente conversemos con algunos representantes de los vecinos. Todo en el interés de esclarecer esto y de que las cosas ocurran siempre en mayor armonía entre quienes adoptan las medidas y quienes, digamos, son los actores fundamentales en estos procesos. Ese es el único interés. Entonces, bueno, vamos inmediatamente con las designaciones. Decir que me alegra mucho la designación de Jesús Vázquez Martínez. Chu Vázquez es un político pues de carrera desde el Partido Revolucionario Dominicano, muy joven cuando se incorpora a la política. Es un batallador de primera línea. Chu Vázquez, además de esta condición de político prácticamente a tiempo completo, es un hombre de trabajo y es un hombre de familia. Y los que dan seguimiento a mis comentarios saben que yo no estoy diciendo esto hoy de una persona que es designada en un puesto como ministro, sino que esto mismo que yo estoy diciendo hoy fue lo que dije cuando el nombre de Chu Vázquez se intentó enlodar por una situación en la que
no ameritaba que su nombre fuera incluido, porque creo que todo lo que estaba alrededor de eso estaba lo suficientemente esclarecido. Es decir, esto que yo estoy diciendo hoy fue lo que dije, incluso más ampliamente, incluso en un tono de absoluta indignación frente a lo que había ocurrido con él. Es decir, yo no estoy hablando hoy de una persona que la designan como ministro, no. Lo dije cuando aquí en este país no se podía hablar de la gente que fue incluida en un expediente que, bueno, era la moda del momento, y todo el que caía ahí caía ya con una condena previa. Entonces, me alegra esto, porque esa es una reivindicación de Chu Vázquez. Y yo sé que como ministro, Chu Vázquez pues va a hacer el trabajo que se amerita desde ese ministerio, y que esta es una oportunidad que le da la vida de mostrarle a quienes no lo conocen, quienes no lo conocían, quienes pudieron haber tenido alguna duda de él por no conocerlo, quién es Jesús Vázquez Martínez. Yo sé que ese nombramiento no solo me alegra a mí, sino que alegra a todo el que conoce a Jesús Vázquez Martínez, no importa que coincida políticamente con él o que no coincida políticamente con Chu Vázquez. Así es que nuestras felicitaciones y nuestro total confianza en que será un gran ministro de Interior y Policía, que es un lugar desde donde se puede hacer mucho para uno de los principales problemas que tenemos en el país, que es el tema de la seguridad ciudadana. Entonces, Kimberly Tavera va al Ministerio de la Juventud. Ella también ha venido haciendo carrera política importante. Fue la alcaldesa más joven del país en un momento determinado, cuando se la escogieron como alcaldesa de las Guayigas. Ha seguido activa en la política como una joven mujer que sus espacios se lo gana no por asunto de género, sino por su participación activa en la política. Ella, que no tengo duda también de que seguirá abriéndose camino, sobre todo, y me imagino que es una decisión que ella adopta ahora que pasa, digamos, al primer plano con este ministerio, dedicándose básicamente a sus funciones de funcionaria y de política. Lo digo porque la gente tiene distintas prioridades. Y una gente joven como ella tiene distintos caminos por donde siempre se van buscando el desarrollo. Está el camino de la política, ahora del ejercicio público, está también la empresaria, porque ella es una empresaria. Entonces, cuando se asume una posición como esta, la parte empresarial, la parte que tiene que ver con la parte empresarial, lamentablemente hay que relegarla. Porque no se mantiene en éxito haciendo política, función pública y al mismo tiempo empresa. Eso llega a un momento en que puede crear dificultades. Entonces, establecer sus prioridades, pero no tengo dudas de que Kimberly es una de las mejores elecciones que podía tener Luis Abinader para esas funciones y para que estén en su gobierno ejerciendo un rol importante. Y todas las referencias
del señor Darío Castillo Lugo, que es un hombre de bajo perfil, pero de una capacidad técnica a la altura de las responsabilidades que se le han encomendado en un ministerio que está llamado a fortalecer la institucionalidad del servicio público en la República Dominicana, que se ha caminado en ese sentido, que se ha fortalecido con una ley, y entonces no creo que Darío Castillo Lugo también se trata de una designación sumamente apropiada. Es decir, hasta ahora, todas las designaciones que ha hecho el presidente electo Luis Abinader son merecedoras de los mayores elogios por parte de distintos sectores, independientemente de que en algunos casos usted pueda hacer uno que otro señalamiento. Cuando nos hemos referido al que ha sido seleccionado como director de compra y contrataciones, no dudamos ni de su honestidad ni de su capacidad para hacer un buen trabajo. Lo que sí señalábamos es que él se estaba sobreestimando, porque estaba hablando de que él iba a hacer cosas que no tenían que ver nada con las atribuciones que tiene por ley la institución que va a manejar. Entonces, al estar hablando de esas cosas, evidentemente que estaba creando unas expectativas que no puede satisfacer, y ya en su momento también hicimos algún señalamiento con las posiciones del ministro de Relaciones Exteriores. Pero en ningún caso cuestionando su honestidad, que son gente de una trayectoria pública que la avala. No la avalo yo, no la avala nadie, la avala la trayectoria pública de ellos, sino fundamentalmente cuestiones de posiciones. Entonces, por ahí creo que se mantiene una línea esperanzadora, que ojalá cuando tengamos a esta gente en el desempeño de sus funciones, eso se fortalezca. Así es que saludamos estas nuevas designaciones de Luis Abinader, que sigue hablando de procesos de fusiones que ya veremos en la práctica cómo pueden materializarse, porque estamos hablando de instituciones que han tenido roles distintos, que se han venido ya aboliendo desde hace algún tiempo, y veremos cómo esto a la hora de ponerlo en práctica, de ejecutarlo, entonces se verifica, porque con los anuncios no hay problema. Ahora el asunto es después cómo llevar cada una de estas cosas a la práctica, y cómo satisfacer todas las otras necesidades que tiene un gobierno que llega por elección popular, por el compromiso y el trabajo de mucha gente, a también satisfacer las expectativas de esas personas. Entonces, ahora pasamos a lo que han sido algunos perjuicios económicos innecesarios por medidas para contener la pandemia. Algunos perjuicios económicos innecesarios. Yo creo que en el futuro, cuando se vayan a tomar medidas generales, el comité de alto nivel que seguirá manejando la cuestión del COVID, aunque ya tenga rostros distintos, tiene que tomar cada una de las actividades económicas y sus especificidades de manera específica, todas las actividades públicas de manera específica, ver cómo funcionan esas actividades y ver si realmente aplica para su cierre.
ya sabemos que todos los deportes no son iguales. Hay deportes que ameritan del contacto físico, que son deportes totalmente físicos, pero hay deportes que no son físicos. Entonces, cuando usted va a tomar una medida, no tiene por qué abarcar toda la actividad deportiva, porque usted me dirá, bueno, que tengo que tratar a todo el mundo igual. No. Esto no es para medir a todo el mundo con la misma vara. Esto es para frenar la expansión del COVID-19, y entonces lo que usted tiene que frenar son las cosas que producen esa expansión. Porque aquí tenemos, señores, una actividad económica sumamente eslabonada. Y a veces hay actividades que nosotros la vemos con cierto prejuicio. No, esas son actividades de grupitos. Esas son actividades de algunos ricos. Pero no se observa lo que hay detrás de esas actividades, todo lo que mueven esas actividades. Pongo un ejemplo. El hipismo, por ejemplo. El hipismo, la actividad del hipismo está suspendida en la República Dominicana sin la menor necesidad. Está suspendido el hipismo porque las cosas que crean contacto en el hipismo no están suspendidas, pero lo que no crea contacto sí está suspendido. Entonces eso quiere decir que tomamos medidas genéricas, pero no vemos de manera específica cada actividad, cómo es que opera, cómo opera cada actividad para ver si es necesario suspenderla o no. Porque es que detrás de cada actividad hay miles de familias, aunque no lo aparenten. ¿Cuántas personas cuántas familias viven en el país del tema que tiene que ver con el entrenamiento, con la alimentación, con el mantenimiento de los caballos de competencia, de los caballos que se usan en el hipismo? ¿Cuánta gente vive detrás de eso? ¿Ustedes creen que eso es una actividad pura y simple de los dueños de esos caballos? Que podemos decir, no, los dueños son un grupito. Pero detrás de ese grupito hay 5,000 familias que viven de eso. Entonces, voy a mostrar, le envié a producción un video de un entrenamiento de un caballo. Esto tiene que ocurrir todos los días. Es decir, estos ejemplares tienen que ejercitarse y alimentarse todos los días. Pero tienen que ejercitarse todos los días porque si no, se enferman. Si no se ejercitan todos los días y llevan su proceso de alimentación, todo su tratamiento, se enferman. Es decir, que ellos tienen que realizar la actividad física diaria. Pero hasta ahora no se ha determinado que los caballos ni transmitan el virus del COVID-19, ni tampoco se infecten del virus. Ni lo transmiten, ni lo adquieren. Los humanos sí lo transmiten y lo adquieren. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta actividad, la parte que no es física, porque esta actividad para desarrollarse no requiere necesariamente de público. Pero ven acá, y si ahora se va a jugar en las grandes ligas sin público, con público de cartón. En este caso es mucho más fácil todavía porque no se requiere de la presencia física del público. El público puede estar a través de otra vía. Es más, el 90%, más del 90% de las apuestas deportivas que se hacen en el hipismo son a través de las redes, a través de los teléfonos. Son virtuales, no son presenciales. Y la gente le da seguimiento a esos deportes, no necesariamente de manera presencial, a menos que no haya un gran evento. Y en estos momentos los grandes eventos están suspendidos. Es decir, lo que quiero decir es que con el cierre del hipismo,
con el cierre del hipismo, la única parte que se ha cerrado de verdad es la parte económica, la parte que alimenta y le lleva comida a 5,000 familias, porque la otra parte no se puede cerrar. Eso que ustedes ven en esa imagen no se puede cerrar, eso hay que hacerlo todos los días. Pero además, ese caballo se tiene que se está comiendo cerca de $1,000 mensual y no para entre su alimentación y su medicina. Tiene que estar consumiendo cerca de $1,000 mensuales y lo consume con la actividad parada o con la actividad realizándose. Entonces, ¿por qué mantener un cierre que es innecesario? Totalmente. Bueno, porque no se ha valorado de manera particular cada una de las actividades. El cierre de los gimnasios, bueno, yo creo que fue una cosa totalmente innecesaria. Evidentemente que la comisión de alto nivel no hizo un descenso para ver el protocolo que se estaba llevando a cabo en los gimnasios. Y entonces se inventó que la mascarilla, que supuestamente hace daño. Ninguno de los expertos que yo he consultado sobre esa materia dice que eso crea ningún problema. Eso no es verdad que crea que ejercitarse con la mascarilla, porque la mascarilla no es totalmente, digamos, cerrada. Tiene algún nivel de escape para la respiración y no es verdad que el dióxido de carbono, eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, tenían a un costo altísimo, un protocolo a un costo altísimo para reactivar cierta parte de su economía, porque ya son esas instalaciones, mientras se mantenga la pandemia, jamás volverán a ser rentables. Jamás volverán a ser rentables, pero por lo menos tenían un mínimo de funcionabilidad, cuando menos para su mantenimiento. ¿No? Cerrado eso. Pero yo creo que eso es una exageración total. Y detrás de eso, entonces estamos cerrando actividad económica. Vamos a ver cada una de estas cosas de manera pormenorizada. Lo que tenga que mantenerse cerrado, que se mantenga cerrado. Lo que no tenga necesariamente que cerrarse, que no se haga. Y dejémonos de estarle poniendo caso a la demagogia de que mira, que privilegian los deportes de los ricos y cierran los deportes de los pobres. Esa demagogia barata, vamos a echarla a un lado, porque que detrás de cada una de estas actividades hay más gente pobre que vive de ella que gente rica. Hay más gente pobre que vive de ella que gente rica. Entonces, quería decir eso. Lamentablemente, bueno, ayer batimos récords. Estamos hablando de 1,572 casos de contagio, ya sobre los 1,000 muertos. Tenemos la cantidad de casos activos, pues también altísima, y la capacidad hospitalaria prácticamente agotada. Tenemos 3,636 personas en aislamiento hospitalario y la capacidad del sistema sobre el 94% de ocupación a nivel nacional. Es decir, llegamos al lugar que se había advertido hace tiempo, que si llegábamos ahí, las consecuencias pues pudieran ser más terribles en cuanto a la letalidad. Ojalá que estas medidas que se han adoptado pues frenen esto un poco, controlen esa curva y podamos seguir manteniendo el control que llevamos de este virus. La economía mundial sigue experimentando pues las consecuencias de esta paralización. Ahora hay nuevas cadenas de tiendas que anuncian acogerse a la ley de quiebra. La
La última ha sido en Taylor, que ha anunciado su acogida a la ley de quiebras. Esta empresa pertenece a un consorcio que se llama Ascena. Este consorcio maneja marcas como Ann Taylor o En Taylor, maneja también a Love y maneja muchas otras marcas. Más de 2.800 tiendas. Probablemente cierre más de 800 de esas tiendas. Acogida a la ley de quiebra, lo que significa no suspensión, no, sino abolición, desaparición de una gran cantidad de fuentes de trabajo. Nos referimos en su momento a lo que ocurrió con Brooks Brothers, a lo que ocurrió con J. Cruz, con JCPenney, con Neiman Marcus, que ha sido más o menos el mismo esquema de acogerse a la ley de quiebra. Y entonces, si tengo 1.500 tiendas, 2.000 tiendas abiertas, cerrar la mitad de esa tienda, ir a un proceso de reestructuración económica, mis acreedores tienen que aguantarse. Es decir, que cuando estas empresas se acogen a la ley de quiebra, detrás de ellas quiebran a cientos de otras empresas que son suplidoras de distintos servicios de esas empresas que quiebran y con las que hay acreencia. En el caso de Ann Taylor, tiene deudas superiores a los $1.000 millones. Es decir, a la gente con la que se tiene esa deuda, ¿a dónde va? A hacer lo mismo, va a tener que pronto acogerse también a ley de quiebra por la situación esta del coronavirus. Entonces, eso también tiene repercusiones locales, porque ya la economía es una sola. La economía es una sola. Bueno, señores, miren, esta experiencia yo sé que va a tener repercusiones, lo que ha ocurrido en Chile. Hoy el presidente Sebastián Piñera, que se oponía a esa legislación que también incluye un cambio constitucional, pues la ha promulgado, la va a promulgar, anunció que la va a promulgar este viernes. Y entonces en Chile se ha autorizado la entrega de un 10% de los fondos de pensiones, es decir, los trabajadores tendrán el derecho a retirar un 10% de sus fondos previsionales, que eran los fondos, que son los fondos de pensiones, un 10%. Esto lo pueden hacer en dos partidas. En principio, cuando uno ve los montos que representan esos 10% en Chile, se ilusiona. Uno se ilusiona bastante porque, bueno, cuando vemos que lo mínimo que puede retirar un trabajador es $1 millón, usted dice, pero caramba, si es así, vale la pena. Fíjese que en Chile se está hablando nada más de un 10%. Y entonces, como mínimo, un trabajador, lo mínimo que puede retirar es $1 millón. Pero ese $1 millón que puede retirar ese trabajador, ¿usted sabe cuántos son? ¿En cuánto termina eso? Eso termina en $1.200 y tantos dólares. Ese $1 millón no es más que 1.250 o 1.260 dólares. Eso es lo que es $1 millón en Chile. Entonces, esos 1.260 dólares, el trabajador lo puede retirar en dos partidas, porque no lo puede retirar en una sola partida. Le entregan, el que lo decida, van y le dan un 50% de eso. Y después, en 30 días, les dan el otro 50% hasta alcanzar el máximo de un 10%. Eso es para los que están en la parte mínima. Lo que pueden retirar el máximo, que son 150 UF. UF es una especie de moneda no física
que se usa como un instrumento de cálculo de prestaciones en Chile. Entonces, cuando nos referimos a 1 millón de pesos, estamos hablando de trabajadores que podían retirar 35 UF. Los que más pueden retirar 150 UF. 150 UF, también la suma es muy ilusionante, porque a usted le hablan de que usted puede ir a buscar 4.3 millones de pesos. Que lleva una carretilla para retirar 4.3 millones de pesos. Pero esos 4.3 millones de pesos no son $5,000. Son 4,000 y algo de dólares, entregado en 2 partidas. Esto se convirtió en Chile, digamos, en una consigna política que la promovió, la pegó la oposición y se hizo inevitable. Hubo que adoptar la medida. Entonces, ¿qué tendrá el gobierno ahora? Bueno, aunque se oponía a eso, tiene una tranquilidad, porque si no, el gobierno tiene que seguirse rompiendo la cabeza, como tendrá que hacerlo el gobierno dominicano. Ya el director de presupuesto anunció una modificación del presupuesto actual, el nuevo director de presupuesto, porque dice que las ayudas se van a mantener hasta diciembre. ¡Qué bien! Pero cuando eso se hace así, es el gobierno el que tiene que romperse la cabeza para decir cómo sigo buscando recursos para auxiliar a la clase trabajadora, que así debe ser. Eso es lo que yo apoyo que ocurra, ¿no? En Chile ahora el gobierno puede tener un descanso, porque usted sabe para qué que se ha retirado esto, para que los trabajadores cubran el costo de la crisis de la pandemia, con su propio sudor, con sus propios recursos. Entonces, si algunos se desvían y empiezan a adquirir las nuevas tecnologías en televisores, en computadoras, en una serie de cosas, pero ya veremos, porque lo que esto se ha retirado es para cubrir los costos de la crisis. Y todo el que emite un juicio razonable en Chile, aunque no sea mayoría, porque esto no es mayoría, esto no es mayoría, al hablarle a la gente de repartirle su dinero, aunque sea su propia sangre, es popular. Pero todo el que emite algún juicio calcula el daño que eso le hace, está muy por encima del beneficio que da de manera coyuntural. Esto no pasa de ser una tumbadera de pulso a un gobierno que empezó a manejar esta crisis con un gran nivel de impopularidad. Y en definitiva, el populismo terminó imponiendo una medida como esta, que no les resuelve, porque con lo que van a recibir, nadie resuelve un problema fundamental. El que debe una casa, el financiamiento de una casa, no puede coger y decir, bueno, está bien, yo con esto voy a liquidar el financiamiento de mi casa, o yo voy a liquidar un financiamiento que tengo sobre algo. No, eso no te da más que para un consumo extraordinario de cualquier cosa, que al otro día te deja tu vida igualita y con mayores problemas, porque ya tú has, digamos, ralentizado, empobrecido tu futuro, a cambio de algo que en estos momentos quien debe asumirlo son los gobiernos y las empresas y las riquezas, que es el costo de esta crisis económica. Pero ahí está la experiencia que se representa esto que se acaba de vivir en Chile. Entonces, no tengo mucho tiempo para
la referencia que hice de la gestión de Magín Díaz en la Dirección General de Impuestos Internos, pero hay cosas que las resumen y desde luego que en estos días tendremos la oportunidad de seguir ofreciendo algunos detalles. ¿Qué cosas resumen básicamente lo que ha sido el éxito de esta gestión? Señores, hacía 9 años que la Dirección General de Impuestos Internos no cumplía con las metas presupuestarias. No alcanzaba las metas presupuestarias. La DGI, pues, logró en el segundo semestre del 2016 alcanzar y superar la meta presupuestaria. Lo alcanzó en el 2017, lo alcanzó en el 2018. Ustedes saben que en el 2019 hubo un impacto negativo en el mercado turístico, pero por lo menos en esos años rompió con lo que era ya prácticamente una regla, que por más que se esforzara, nunca alcanzaba la meta presupuestaria. No, la Dirección General de Impuestos Internos, sin una reforma fiscal, sin haber realizado una reforma fiscal, pues logró alcanzar y superar las metas presupuestarias. Pero además de alcanzar y superar las metas pues presupuestarias, alcanzó crecimientos de las recaudaciones muy por encima del crecimiento de la propia economía, lo que quiere decir que redujo significativamente el margen de la evasión. Señores, lo que tocó esta Dirección General de Impuestos Internos en términos de sectores que estaban realizando evasiones de miles de millones de pesos, que algunas derivaron en procesos judiciales, otras en acuerdo con la Dirección General de Impuestos Internos, pues permitió un incremento de las recaudaciones por encima del incremento de la actividad económica. Lo único que explica eso es que se redujo significativamente la evasión. Entonces, esas son cosas que están ahí con una mejoría significativa de la imagen, porque creo que nadie pudo alegar en las acciones de la Dirección General de Impuestos Internos, digamos, cuestiones de prejuicios particulares. Creo que se hizo pues saber y valer que hay reglas que son iguales para todos y que todos tenemos que pagar impuestos. Todos tenemos que pagar impuestos porque de los impuestos es que realmente se sustenta el presupuesto. Y si eso lo necesitaba un gobierno en una economía que andaba bien, que no tenía esta crisis, un gobierno que va a administrar una crisis requiere más que la gente pague. Hay gente que se puede estar aplaudiendo, diciendo, bueno, si yo trabajé para que ganara Luis Abinader, ahora a mí me puede ir bien en la Dirección General de Impuestos Internos. Bueno, yo creo que los que trabajaron para Luis serían los primeros que tienen que contribuir con su gobierno. Y contribuir con su gobierno significa pagar los impuestos, porque de ahí es que se puede dar respuesta a los desafíos que tiene ese gobierno por delante. De manera que ojalá que las cosas que ya se han instaurado allí en términos institucionales continúen, independientemente de que quien las motorizó, que ha sido el licenciado Magín Díaz, ahora pasará a otras actividades ya privadas, ¿no? Cuando las circunstancias se lo permitan. Cambio y fuera.